Buenos días. Retomando el curso de nuestras clases, aunque sea por este modo virtual, quiero continuar con nuestro programa de la Legislación Nacional e Internacional de Turismo. Y nos quedamos en el capítulo 4.1 referente a la legislación aduanera e impositiva. Acá lo más importante es solamente estudiar los puntos que tienen referencia con vendría a ser con los objetos que lleva consigo los pasajeros en función a sus viajes, que se lo llaman equipajes, que en el código aduanero, la ley 2422 del 2005 y una reglamentación que es el decreto 4672 del año 2005, figura en sus capítulos 225 y en la reglamentación 289 al 301 respectivamente. Y solamente de ese punto de vista, estas referencias de artículos son lo que tenemos que estudiar. Lo que nos interesa obviamente es el movimiento de aquellas cosas que lleva consigo el viajero y se lo llama y se lo identifica como vendría a ser equipajes de viajero, en donde también hay una clasificación sobre todo y también se incluye y hacen referencia con relación a los diplomáticos, es decir, vendría a ser los equipajes de diplomáticos. El Código Aduanero, en este artículo 225, habla de lo que se llama equipaje de viajero, es decir, de las personas que de algún modo se desplazan, entran o salen al territorio nacional y que están por lo tanto bajo la potestad aduanera de poder ser controlados. ¿Qué es lo que dice nuestra legislación? De que la aduana y los funcionarios aduaneros tienen esa potestad aduanera que es la capacidad, la atribución de poder controlar y aplicar la legislación aduanera. Una referencia básica hace de cuáles son las áreas donde se puede aplicar esa potestad aduanera y hace una clasificación básica del territorio en dos partes, que se llama la zona primaria, que es la que rodea inmediatamente a los aeropuertos o los puertos, en donde la intervención aduanera no requiere de ninguna formalidad ni autorización del Poder Judicial, sino directamente actúa ya que tiene esa potestad en el área de poder actuar directamente sin necesidad de una orden judicial de poder perseguir, revisar y requisar en su caso. Y está también lo que se conoce como la zona secundaria. Todo lo que no sea zona primaria que rodea estos puertos o lugares específicos o aeropuertos es zona secundaria. Y que por lo tanto sí ahí para perseguir, revisar, controlar, requisar, retener y requisar en su caso, sí necesita de orden judicial y que por lo tanto tiene que tener la orden de con la asistencia del Ministerio Público, fiscal, y como también de una orden judicial para poder hacer ese procedimiento. Lo importante es ciertos conceptos que se manejan, porque ellos hablan sobre el concepto del movimiento de bienes dentro del territorio nacional o fuera del territorio nacional o cuando ingresa al territorio nacional propiamente dicho. Entonces hablamos de importación-exportación. La importación no es más que la incorporación definitiva al territorio aduanero nacional de bienes para el consumo local. Y exportación es la exteriorización, es decir, sacar mercadería del territorio nacional para poder enviar a otros países. Sobre esta base ellos trabajan y existen varios sistemas que dejo a disposición de cada alumno de poder interiorizarse lo que es un régimen de admisión temporaria, como es el caso que podría ser cuando entran en territorio nacional por un determinado momento y que después
bajo registro y salida, en este caso no se paga un tributo, sino se suspende hasta que vuelva a salir del territorio nacional los bienes que puedan ser incorporados. En cuanto a la clasificación de equipajes, vamos a encontrar primero la definición de la ley 2422, Código Aduanero, en el 225, que es el único. Y en el reglamento, que hemos dicho del 4672, el decreto reglamentario, del 289, 290 hasta el 301 propiamente dicho. Aquí es importante ver en cuanto a lo que es el equipaje y el contenido, que hay una asociación con un compromiso internacional o con un acuerdo internacional que ya en 1954 se hizo en la ciudad de Nueva York, que viene a ser la referencia sobre las facilidades aduaneras que se hizo a través con la intervención y la propuesta de las Naciones Unidas. ¿Y qué se sacó de esto? Nosotros incorporamos con mayor detalle, obviamente, que el convenio internacional, hemos incorporado también cuáles son los bienes que integra un equipaje. Ese equipaje que se conceptualiza como el conjunto de bienes y enseres que lleva consigo un viajero según la naturaleza de su viaje, tiene también que determinarse cuáles son esos bienes. No son todos lo que podemos imaginar, sino eventualmente lo que podemos leer como parte del equipaje. Y esos son los bienes que sí están absorbidos por ese concepto de equipaje que está exento de impuesto. Tiene lo que se llama la excepción aduanera, tiene lo que se llama la franquicia fiscal, no son gravados, tiene un despacho preferente, es decir, rápido, prioritario con el viajero al momento de llegar o salir de la República, como también está sujeto a unas mínimas formalidades para poder ingresar o salir del territorio nacional. Hemos hablado nosotros del artículo 289, que sale en la reglamentación del Código Aduanero y dice lo siguiente, 289. Recuerden bien, conceptos básicos. Franquicia significa exención aduanera. Franquicia en materia aeronáutica, también sabrán muchos que trabajan en agencia de viajes o en compañías aéreas, se refiere también a la cantidad de peso que uno puede llevar por cada pasajero, libre de costo. Caso contrario, habría de pagar ya un exceso. El 289 que hemos referido habla de equipajes de viajero. Sin perjuicio, dice este artículo, de lo establecido en los convenios internacionales vigentes, a los efectos del presente norma se entenderá por equipaje los efectos nuevos usados de un viajero en consideración a las circunstancias de su viaje, pueda destinar para su uso y consumo personal o bien ser obsequiado siempre que por su cantidad, naturaleza o variedad no permita presumir que se importan o exportan con fines comerciales o industriales. Equipaje ellos dividen en dos clases. Esta ley, esta reglamentación aduanera. El equipaje acompañado, el que lleva consigo el viajero y es transportado en el mismo medio en que viaja. Y el equipaje no acompañado, que llega al territorio aduanero o sale antes o después que el viajero y que arriba junto con él, pero en condiciones de carga. Sería el caso. Efectos de uso o consumo personal, artículos de vestir, aseo y los demás bienes. El artículo 290 es importante. Esto hay que saber, no solamente la definición, sino el contenido de lo que es un equipaje. El equipaje acompañado de viajero estará exento de pago de tributos aduaneros, entre otros, relativos a ropas, libros, joyas, cámaras,
aparatos de proyección diapositiva, anteojos larga vista, instrumentos de música portátiles, aparatos de reproducción de sonido portátil, aparatos receptores de radio portátiles, teléfonos celulares o móviles, aparatos de televisión portátiles, máquinas de escribir portátil, computadoras personales y accesorios, máquinas de calcular portátiles, carritos para transportar bebés, sillas de ruedas para inválidos, equipo deportivo de uso personal. Y después ya habla es importante esto, además de los bienes mencionados en el artículo anterior, el viajero que ingresa en territorio nacional por vía aérea o fluvial tendrá una exención de otros bienes hasta el límite de $300, o su equivalente en moneda nacional. En los casos de frontera terrestre se fija una franquicia, exención aduanera, de $150, y después se habla también en el caso de compra en tiendas exentas de impuestos, en los aeropuertos y todas esas cosas, que puede llegar acá en zona fronteriza de hasta $500 por pasajero. Obviamente estamos sometidos al control, a esa potestad aduanera en la zona primaria, sobre todo aeropuertos, zonas de puertos, para poder ser controlados, y los viajeros que arriben al territorio nacional deberán efectuar la declaración del contenido de su equipaje. Se hace también una valoración aduanera para ver si no se han excedido estos valores que hemos estado anunciando en cuanto a los bienes. El carácter de equipaje es intransferible. El equipaje tiene despacho preferente, facilidades para ese despacho, eso significa, tiene exención aduanera, o sea, exento de impuestos, y además tiene carácter de intransferible. Las franquicias establecidas a favor de los viajeros son individuales e intransferibles, no se puede sumar a otro, solamente para uso personal. Los bienes considerados equipaje comprobadamente salido del territorio aduanero están exentos de tributos cuando retornen, independientemente del plazo de permanencia en el exterior. Se prohíbe importar por este régimen mercaderías que no constituyan equipaje o bien que estén sujetas a restricciones o prohibiciones especiales. Exclusiones, muchas no pueden ser. La ley establece también cuáles son los bienes que no pueden ser incorporados dentro de los equipajes, como por ejemplo los automotores en general, las motocicletas, las motonetas, las bicicletas a motor, motores para embarcaciones, motos náuticas similares, casas rodantes, aeronaves, no son considerados equipaje porque si no estarían exentos de impuestos. Y después ya habla los otros sobre el extravío de equipajes. Y el 299 es siempre importante informar muy bien a nuestros clientes, a nuestros pasajeros, cuando se habla del duty free. Los viajeros que ingresan al país gozarán de una franquicia adicional de $500 o su equivalente en moneda local respecto a los bienes adquiridos en tienda libre de impuestos. Después ya habla la exención de tributos, que hemos insistido, que se refiere a las franquicias del impuesto aduanero, no están gravados. Bueno, esto es lo que dice nuestro código aduanero, lo más importante. Recuerden, del 225 del código y los artículos 289 al 301 de la reglamentación decreto 4672. Y luego hay también el código aeronáutico, que es la ley 1860, habla simplemente a los efectos de una clasificación dentro del ámbito del transporte aéreo internacional. Y habla de el equipaje que lleva consigo el transportista en bodega, que es el equipaje registrado, y que por lo tanto tiene también un régimen de responsabilidad referente a los pasajeros.
Y está el equipaje de mano o el equipaje que lleva consigo en el interior, bajo responsabilidad en principio del pasajero, que simplemente se va clasificando por el peso y el volumen de cada equipaje. Eso es la clasificación que hace eh, el código aeronáutico. Y bueno, también es importante saber que el código aeronáutico no puede hablar de exenciones aduaneras, excepto exenciones a los efectos del transporte aéreo, pero se refiere eso en cuanto al peso que permite cada emisión de pasaje de transporte de personas, corresponde a cada pasajero como libre de costos. A pesar de que ahora con la nueva formulación se está haciendo discriminaciones en cuanto a los factores de costos o dimensiones de costo de cada pasajero, y que normalmente algunas compañías aéreas están cobrando en forma separada el equipaje que lleva consigo. En cuanto a las facilidades o facilitaciones, se refiere a la supresión, la simplificación del procedimiento de entrada y salida en cuanto a los equipajes, pero que no solamente afecta a los equipajes, también afecta a las personas, también afectan a los medios de transporte, si es aeronave, si es ómnibus, si es automóviles, también en cuanto al régimen que permite facilitar, simplificar sobre todo los procedimientos de entrada y salida a nivel aduanero. Siempre se trató de establecer un régimen es decir, existe un régimen internacional que en el mundo aeronáutico se define en un anexo al Convenio de Chicago de 1944, que es el anexo 9. Y este anexo 9 son los que contienen tanto métodos, tienen normativas, tienen recomendaciones y procedimientos. Tiene métodos, normativas, recomendaciones y procedimientos sobre cómo actuar en cuanto a la entrada y salida en los aeropuertos, del transporte aéreo, de los bienes, los pasajeros. Por ejemplo, hay una referencia de que los propios aeropuertos tienen que estar construidos de tal manera que la permanencia dentro del recinto aeroportuario, una vez llegada la compañía aérea y pase por todo el sistema de control hasta salir del aeropuerto, se sugiere no ser más de 40 minutos a nivel mundial, a nivel de la OASI. En algunos aeropuertos se puede ver más perfeccionados, europeos, norteamericanos, en donde indican la distancia que existe del punto donde uno se encuentra en la llegada hasta la salida del aeropuerto. Eso se llama también dentro del concepto de lo que son las facilitaciones. Pero recuerden, el anexo 9 al Convenio de Chicago solamente habla de facilitaciones aeronáuticas, que se rige acá. Hay un comité nacional dirigida por la Dirección de Aeronáutica Civil y muchos otros organismos que intervienen dentro de este proceso de despacho, llegada o salida de un aeropuerto. Todos ellos son miembros permanentes y hay otros que son no permanentes y que hacen por lo menos 4 reuniones cada año para evaluar la evolución de la aplicación del anexo 9 al Convenio de Chicago. En turismo, en forma histórica, existía un decreto 4006 que hablaba solamente del turismo, pero esto en el año 89 se había hecho esto, ya superada actualmente por nuevas normativas que permiten las facilitaciones, la aplicación de estas normas de facilitaciones recuerden que puede ir dentro de las recomendaciones, dentro de las normativas, dentro de los métodos, que dice el anexo 9 en este caso. Es un referente importante. Muchas gracias. Esto es lo que deberíamos saber en cuanto a la legislación aduanera y en cuanto afecta al movimiento de personas o viajeros, tanto por cualquiera de los medios, sea
a nivel de carretera, a nivel acuático o a nivel aéreo. Muchas gracias.